Hola, bienvenidos a su canal Compendio de Clases y el día de hoy vamos a ver qué son los criterios de divisibilidad y vamos a ver los primeros de ellos, del 1 hasta el 6. Entonces, los criterios de divisibilidad no son más que trucos para saber si un número es divisible al hacer una división y esta división es exacta. Veamos unos ejemplos. El primer criterio es cuando quiero dividir cualquier número entre 1. Esto es muy sencillo porque probablemente ustedes sepan que cuando divido, por ejemplo, 5 entre 1, eso sigue siendo igual a 5. Por lo tanto, la respuesta es un número entero y no importa aquí el criterio de divisibilidad de cualquier número, al dividirlo entre 1 siempre te va a dar un número entero. Por ejemplo, si divido 10 entre 1, esto sigue siendo igual a un número entero o 10. Si divido 1.000.000 entre 1, esto sigue siendo igual a 1.000.000. Y por lo tanto cumple el criterio de divisibilidad del 1. Cualquier número cumple este criterio. Veamos con otro caso un poquito diferente. Ahora, ¿cuál es el criterio de divisibilidad del número 2? Este nos dice que cuando un número es divisible entre 2, lo podemos identificar siempre y cuando su número sea o el número final sea 0 o un número par. Por ejemplo, veamos algunos casos. Si yo tengo 45.206, lo que tengo que buscar es que en su última cifra sea 0 o par. El 6 es un número par. Por lo tanto, yo puedo encontrar la división de 45.206 y al dividirlo, vamos a hacer esa división, al dividir 45.206, esto es igual a 22.603. Por lo tanto, nuevamente, al dividir ese número entre 2, nos sigue dando un número entero. Por lo tanto, cumple el criterio de divisibilidad. Veamos otro ejemplo. En este caso, veamos al 10. El 10 tiene la particularidad que en su última cifra es igual a un 0. Por lo tanto, directamente yo ya sé que es divisible entre 2 y el resultado es igual a 5. Por lo tanto, este número también cumple el criterio de divisibilidad. Veamos otros ejemplos. A continuación tenemos tres números. La pregunta es, ¿cuál de estos números no cumple el criterio de divisibilidad del 2? Para ello, observaremos cada uno de los siguientes. 234 ocurre que su última cifra es igual a 4 y el 4 es un número par. Por lo tanto, cumple el criterio de divisibilidad y si dividimos 234 entre 2 nos va a dar un número entero. Ni siquiera lo tengo que probar. Yo ya sé que esto es así porque cumple el criterio. Veamos el siguiente. 2758. Observo la última cifra. El 8 es un número par. La respuesta es sí. Por lo tanto, también cumple el criterio de divisibilidad y por lo tanto también cuando yo divida 2758 entre 2 me va a dar un número también entero. Ahora veamos el número 47. El número 47 ocurre que el 7 sería la última cifra y este número no es un número par, por lo tanto incumple el criterio de divisibilidad. El 47 quizás sea divisible entre otro número, pero no es divisible entre el 2. Muy bien, parece fácil. Y esto nos puede servir para cualquier número que sea sumamente grande o sumamente pequeño. Veamos otro criterio de divisibilidad. Ahora continuemos con el criterio de divisibilidad del número 3. El criterio para este conjunto de valores es que si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, entonces podemos decir que cumple el criterio de divisibilidad del 3. Veamos un ejemplo. 285. Este número, para probar que sea o que cumple el criterio de divisibilidad, lo que voy a hacer es sumar cada una de estas cifras. Voy a sumar el 2 más el 8 más el 5. Sumar 2 más 8 más 5 es igual a 15. Y como bien sabemos, el 15 sí es múltiplo de 3.
¿Por qué es múltiplo de 3? Porque al multiplicar 3 por 5, esto es igual a 15. Por lo tanto, cumple el criterio de divisibilidad. Cuando yo divida 285 entre 3, esto es igual a 95. Por lo tanto, ya sabemos que cumple este criterio y nos da un número entero. Veamos otro ejemplo. En este caso resolveremos el 45. Si yo, por ejemplo, calculo la suma de 4 más 5, esto es igual a 9. La pregunta es, ¿la suma de estas cifras es múltiplo de 3? La respuesta es sí, porque cuando yo multiplico 3 por 3, esto es igual a 9 y por lo tanto el 9 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 45, al dividirlo entre 3, me tiene que dar un número entero. Y lo cual es cierto, porque al dividir 45 entre 3, esto es igual a 15. Por lo tanto, cumple el criterio de divisibilidad. Veamos un ejemplo donde podamos identificar cuándo se cumple el criterio de divisibilidad del 3 y cuándo no. A continuación, tengo dos números. La pregunta es, ¿cuál cumple el criterio de divisibilidad y cuál no? Para ello, vamos a sumar primero estos números. 2 más 4 más 3 más 8. Esta suma es igual a 17. La pregunta es, ¿17 es múltiplo de 3? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque yo no puedo encontrar en la tabla de multiplicar un número multiplicado por 3 que me dé igual a 17. Por lo tanto, incumple el criterio de divisibilidad. Al dividir 2438 entre 3 no me va a dar un número entero y por lo tanto no es divisible entre 3. Veamos el siguiente caso. La suma de 3 más 5 más 4 más 7 más 2, esto es igual a 21. Y 21 sí es múltiplo de 3, porque cuando yo multiplico 3 por 7, esto es igual a 21. Por lo tanto, 35.472 al dividirlo entre 3 sí me da un número entero. Y por lo tanto, cumple el criterio de divisibilidad. Muy bien, fantástico. Ahora que vamos encarrerados, vamos con el criterio de divisibilidad del 4. Ahora, en este criterio de divisibilidad, si nosotros vemos cualquier número y estos en sus dos últimas cifras son doble cero o un múltiplo de 2, entonces es divisible y cumple el criterio de divisibilidad para el 4. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, 2000, si observo a continuación, cumple que sus dos últimas cifras son 0 y por lo tanto, cuando yo divida 20.000 entre 4, esto es igual a 5.000. Por lo tanto, cumple el criterio de divisibilidad. Y también, por ejemplo, si yo tengo 28.548, lo único que tengo que observar es si la última cifra, en este caso el 8, es múltiplo de 4. La respuesta es sí, porque yo puedo escribir el 8 como el producto de 4 por 2. Al escribir 8 como el producto de 4 por 2, quiere decir que el 8 es múltiplo de 4 y por lo tanto cumple el criterio de divisibilidad. ¿Quieres comprobarlo? Divide 28.548 entre 4 y eso te tiene que dar un número entero, lo cual es igual a 7.137. Muy bien, fantástico. Vamos a resolver ahora el criterio de divisibilidad para el 5. Este criterio de divisibilidad para el 5 también es uno sencillo. Si yo observo un número que termina en 0 o el 5, ya sé que es divisible entre 5. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 10.000, lo que observo es su última cifra significativa, lo cual es igual a 0, y por lo tanto yo ya sé que cumple este criterio de divisibilidad. Y otro ejemplo, si yo escribo 28.555, su última cifra significativa es igual a 5, por lo tanto también cumple este criterio. ¿Qué caso no pudiera cumplir el criterio de divisibilidad del 5? Por ejemplo, si yo escribo 564, su última cifra significativa no es igual a 0 ni tampoco es 5.
Por lo tanto, este número no es divisible entre 5, de tal manera que si lo divido no me daría un número entero. Y bueno, por último, espero que este video haya sido de tu agrado. No olvides darle like para saber que este video te ha servido para resolver alguna clase. No olvides comentar en la caja de comentarios si te ha quedado claro el tema. Y no olvides darle a este botoncito para suscribirte y también a la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.